Las buenas intenciones del presidente ruso Vladimir Putin, cuando firmó en julio del año pasado el acuerdo de granos, fueron distorsionadas por Occidente, quien no solo no cumplió con lo acordado, sino que además entregó principalmente estos granos a una Europa bien alimentada. La disposición de la Federación para restablecer el acuerdo abre la puerta nuevamente a que Kiev pueda exportar el cereal que se está dañando en sus hilos. Sin embargo, el mandatario siberiano no permitirá que Occidente se vuelva a burlar de sus buenas intenciones. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. No se ha cumplido ninguna de las condiciones del llamado acuerdo sobre la retirada de las sanciones a las exportaciones rusas de cereales y fertilizantes a los mercados mundiales. Las obligaciones con Rusia a este respecto simplemente fueron ignoradas. Estas fueron las palabras del presidente ruso Vladimir Putin a la audiencia internacional durante la reciente cumbre de los BRICS. El jefe de la Federación Rusa recordó que el 18 de julio no se prorrogó el pacto, pero que, en sus propias palabras, se encuentra listo para regresar, pero solo en el caso de un cumplimiento real de todas las obligaciones con la parte rusa. El llamado Acuerdo de Granos, del que fueron mediadores la ONU y Turquía, se firmó en julio del año pasado, extendiéndose en 3 oportunidades, lo que facilitó la exportación segura de más de 33 millones de toneladas de cereales ucranianos a lo largo del corredor del Mar Negro, desde los puertos de Chernomorsk, Odessa y Yuzhny. A comienzos de agosto, el secretario de prensa ruso, Dmitry Peskov, había explicado la causa de la suspensión diciendo lo siguiente: Rusia ha estado cumpliendo todo lo relacionado con el acuerdo unilateralmente durante demasiado tiempo, y durante demasiado tiempo esas obligaciones que estaban en relación con Moscú no se cumplieron, por lo que ahora está suspendido. Las declaraciones del Kremlin serían respondidas parcialmente al día siguiente por el secretario de Estado Antony Blinken, quien al respecto dijo lo siguiente: en caso de volver a un acuerdo, por supuesto, continuaremos haciendo todo lo necesario para garantizar que todos, incluida Rusia, pueda exportar sus alimentos de forma segura y libre, desconociendo las demás solicitudes. La respuesta de Blinken despertaría la indignación del embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, quien calificó la declaración del secretario de Estado, en sus propias palabras, como otro muñeco informativo y un intento de poner buena cara a un mal juego. Y Antonov no sería el único. La portavoz del Kremlin, María Zaharova, publicó una extensa respuesta en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores a las declaraciones de Blinken, en la que sobresale lo siguiente: la verdadera situación está silenciada. Guardan silencio sobre el hecho de que los cereales ucranianos, principalmente forrajeros, se dirigieron principalmente a una Europa bien alimentada. En su respuesta también dirigió un mensaje a las otras capitales occidentales diciendo lo siguiente: ya es suficiente, basta ya de hipocresía, de mentiras y de tergiversaciones de los hechos que, como saben, son cosa de terquedad. El descaro con que el país de las estrellas y las rayas afirmó falazmente que ha cumplido con su parte del acuerdo obligó a que el presidente siberiano incluyera el tema en su declaración durante la cumbre de los BRICS, alocución que realizó a través de un enlace de video por recomendación de las autoridades sudafricanas, como lo había anunciado Peskov un mes antes. La Corte Penal Internacional, quien emitió una orden de captura en contra del mandatario ruso, podía arrestarlo durante la cumbre en el país africano por ser este signatario del Estatuto de Roma. Para evitar que esto sucediera, el presidente Cyril Ramaphosa alertó del riesgo al Kremlin, afirmando que capturar al mandatario en su territorio equivaldría a declararle la guerra a Rusia, lo que su Estado no tenía intención de hacer. Aunque el encuentro en Johannesburgo tuvo una notoriedad sin precedentes, Putin ya había enviado señales de su disposición para retomar el acuerdo de cereales a comienzos de agosto, durante una conversación telefónica hecha pública con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, a quien también manifestó la condición necesaria de cumplir con las obligaciones adquiridas con Rusia. Aunque supeditada, la intención de retornar al Acuerdo de Estambul, manifestada por el Kremlin, busca satisfacer las necesidades de alimentos de los países más pobres, lo que de igual forma Moscú está dispuesto a realizar mediante el suministro de cereales, incluso de forma gratuita, tal y como se comprometió durante la cumbre Rusia-África en San Petersburgo. Como lo informó el servicio de prensa del Kremlin, los incumplimientos de Occidente que Rusia espera que se resuelvan tienen que ver principalmente con la reconexión del Roselcosbank a SWIFT,
la abolición de las restricciones al seguro de los barcos que transportan cereales y fertilizantes rusos y la eliminación de las restricciones a la exportación de alimentos. Aunque el cumplimiento de estas condiciones no dependen de manera directa de Kiev, según cifras establecidas por el Banco Nacional de Ucrania, el más perjudicado con su omisión ha sido este país, quien perderá $2.000 millones de ingresos en divisas en 2023 debido a la finalización del acuerdo de cereales por parte de Moscú. Con el fin de resarcir lo más pronto posible la situación, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien participó en la cumbre de los BRICS, se reunió con el canciller ruso, quien después del encuentro dijo que Moscú todavía no ve señales de que los países occidentales estén dispuestos a cumplir con las demandas rusas para reanudar el acuerdo de cereales. Sin embargo, Lavrov también afirmó lo siguiente: tan pronto como se cumpla todo lo que se nos prometió al mismo tiempo, el mismo día, a la misma hora, estaremos listos para reanudar la parte ucraniana del paquete, aclarando lo siguiente: era realmente un paquete y lo firmamos como una decisión de dos partes interconectadas. A la reunión con Guterres le seguirá otra con Erdogan, la cual tiene previsto realizar directamente el presidente Putin en la ciudad portuaria rusa de Sochi, en el Mar Negro, posiblemente el 4 de septiembre. Según han informado algunos medios turcos, Erdogan pondrá sobre la mesa la cuestión de la reanudación del acuerdo de cereales a su homólogo ruso. Aunque la restitución del acuerdo de granos es una prioridad para Occidente y especialmente para Ucrania, la potencia soviética no tiene este mismo afán. Con una cosecha excepcional de trigo tras el récord del año pasado, Rusia dominará el mercado estos 2 años, según la organización londinense de medios independientes Argus Media. Su pronóstico es complementado por un estudio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en el que concluye que la disminución de la producción en Canadá y Europa hará que la oferta de trigo de estos países disminuya, contrayendo sus reservas y abriendo la oportunidad a la Federación de cubrir este déficit con su abundante cosecha de trigo. En este contexto, Rusia se está consolidando como el primer exportador mundial del fundamental cereal, con una cuarta parte del comercio mundial, muy por encima del promedio de los últimos 5 años y con la oportunidad de seguir creciendo, ya que tiene la capacidad de cubrir el 40% de las exportaciones mundiales de trigo, hoy en riesgo por la paralización de las capacidades de transporte a través del Mar Negro. Es por esto por lo que el discurso utilizado por Occidente en contra de Rusia sobre su supuesta responsabilidad por el hambre mundial, como presión para que retome el acuerdo de granos, no tiene asidero. Contrariamente a lo que han venido repitiendo los medios de información europeos y estadounidenses, el conflicto ruso-ucraniano nada tiene que ver con una supuesta escasez mundial de trigo. El Sistema de Información del Mercado Agrícola de la ONU, que incorpora datos del Consejo Internacional de Cereales, confirmó que la oferta mundial de trigo se ha mantenido estable desde el inicio de la coyuntura del sudeste europeo. El punto máximo en la producción se alcanzó en junio de 2022, produciendo un superávit de 275 millones de toneladas, desafiando la narrativa predominante de una escasez global. Esta tendencia de que la oferta mundial supere la demanda se ha mantenido constante incluso hasta junio de 2023, cuando se hizo la última medición. Entonces, si no fue la escasez, ¿qué causó el aumento de los precios del trigo? Como lo denunció el Kremlin, la mayoría de las exportaciones de cereales ucranianos cobijadas por el acuerdo de granos llegaron a los países más ricos, elevando los precios en los países más pobres y burlando, de paso, las buenas intenciones del presidente ruso, quien ha decidido no permitir que Occidente lo vuelva a timar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.